necesario entender las raíces de dónde venimos para saber bien a dónde vamos y qué es lo que ha pasado en la historia con la iglesia. Básicamente, todo lo que vamos a ver hoy, todo lo que leemos en la Biblia es historia, son acontecimientos que ya han pasado, sin embargo Dios nos habla a través de ellos. ¿Sí? Vamos todos a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1 en adelante. El mismo nombre de la materia les va a entender que no voy a poder llegar a profundizar en cada versículo de Romanos. La idea es que cada uno haga su propia síntesis, que cada uno pueda estudiar en su casa, que cada uno pueda leer en su casa. Pero básicamente la carta a los Romanos, para darle un pantallazo rápido, usted tiene que entender que es la carta madre, así se conoció en la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, para que se den una idea. Que llega al siglo I, más o menos al año 90 después de Cristo aproximadamente, encontramos que la carta a los romanos era la carta fundamental donde la iglesia se apoyaba, ¿sí? Donde toda la doctrina de la iglesia estaba sustentada. La carta a los romanos es escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo es el escritor más prominente del Nuevo Testamento. Sabemos quién es, lo hemos estudiado en historia. Pero lo más importante es que entendamos que Romanos es como una mini Biblia o una Biblia en miniatura, contiene todo. No hay nada acerca de lo que podemos entender como la doctrina de la salvación que no se pueda comprender fuera de Romanos. Romanos toca lo que es doctrina, teología, moral, ética del cristianismo. Romanos capítulo 1, versículo 1, ahí vamos a comenzar y voy a ir saltando los versículos. Los que puedan seguirme con la Biblia lo pueden hacer, los que van a tomar nota pueden hacerlo, pero a la vez acuérdense que después tienen el video, yo digo porque por ahí voy rápido. Romanos es la carta o la parte fundamental de la Escritura, porque la conocemos como el comienzo de la doctrina netamente para la iglesia. Es decir, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, son muy importantes, al mismo nivel, pero centralizados en otra cosa. Lo que hay que entender primero es que el bloque de doctrina específica para la iglesia comienza en Romanos y termina en la carta de Judas, el escritor que escribe antes de Apocalipsis. Esa es lo netamente escrito para y hacia la iglesia, ¿sí? Cómo la iglesia se debe manejar, cómo la iglesia debe creer, cómo la iglesia debe predicar, cómo la iglesia debe vivir, todo lo encontramos allí. Todos los demás ejemplos, todo el Antiguo Testamento respalda la luz que conocemos del Nuevo Testamento. Amén. Cristo mismo es el centro de toda la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y acá tengo, yo se lo muestro muy por arriba, el módulo que vamos a usar, ¿sí? Aquí en este módulo está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, más o menos una hoja y media por libro tenemos, con lo más los acontecimientos más destacados, los personajes, datos, detalles que por ahí no llegamos a conocer. Como le aclaré al pastor, nos vamos a buscar al Nuevo Testamento para no perder la línea de estudio de este año, así que comenzamos con Romanos. El módulo dice esto, yo voy a ir leyendo el módulo y la Biblia. Dice, el hecho que cambió la historia, quiero que presten atención, el hecho que cambió la historia no es el nacimiento de Cristo, sino su muerte. Repito, no es el nacimiento de Cristo, sino su muerte. Y casi todo lo escrito en los evangelios es anterior a su muerte. Entendemos claramente que el evangelio refleja el ministerio de Jesús. Por ende tiene un valor tremendo. Pero lo más fundamental hacia la iglesia es lo que conseguimos por medio de la crucifixión, por la muerte y la resurrección de Cristo. En otras palabras, buenas noches, bendiciones. En otras palabras, los evangelios relatan la vida de Jesús, pero recordemos que Jesús vivió bajo la ley. Por ende, los evangelios no nos pueden llegar a mostrar con claridad la esencia divina del ministerio de la gracia. Por eso Romanos, vuelvo a repetir, se convierte en una doctrina fundamental. Comenzamos a leer Romanos, capítulo 1, versículo 1. Comienza la carta con un saludo. Vuelvo a repetir, cada uno en su casa puede repasar todas estas cosas. Yo no voy a llegar a tocar todo. Pero lo que dice es lo siguiente. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En estas primeras partes lo que vamos a encontrar es una especie de línea de tiempo, comenzando por el relato, ¿sí?, de
Pablo en cuanto a su ministerio. Ahora, presten atención a un detalle. Dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué quiere decir eso? Que primero todos nosotros somos siervos de Dios. Porque estamos a servicio de Dios, por ende, a servicio también de los demás. Luego, Dios llama a cada uno en particular para la obra del ministerio. En el caso de Pablo, el apostolado. En el caso de Pablo, el pastorado, y así sucesivamente. Pero hay que entender algo, que yo sea pastor, que yo sea evangelista, que yo sea profeta, que yo sea apóstol, etcétera, etcétera, no quita que deje yo de ser siervo de Jesucristo. ¿Se entendió? O sea que mi trabajo ministerial es de servicio hacia la iglesia. Yo no me sirvo de la iglesia, mi trabajo ministerial es de servicio hacia la iglesia. ¿Prestaron atención a eso? Ahora, la palabra siervo que utiliza Pablo acá, bienvenido pastor, la palabra siervo que utiliza Pablo es la palabra griega doulos, como suena, que tiene que ver con algo muy importante que pasaba en aquella época. Estamos hablando en tiempos en donde todavía existía la esclavitud y también existía el día de jubileo dentro de la esclavitud, que era, para que usted se dé una idea, era después de los 40 años ejerciendo la esclavitud. Vamos a suponer un ejemplo, vamos a suponer que yo soy esclavo de Pablo, ¿no? Entonces tengo que hacer todas las tareas que Pablo me dice, tengo que hacerle la comida, tengo que estar a servicio de él. Después de 40 años de servicio, ¿sí?, llegando al año 50 de servicio, Pablo entiende que llegó mi tiempo de jubileo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quedo libre de él. Ahora, la palabra doulos hace alusión a que cuando yo quedo libre de Pablo, escuchen esto, por amor a Pablo y por agradecimiento a él, Pablo me da la libertad, pero yo elijo quedarme con él, acompañándolo y sirviéndole, pero no por ser esclavo, sino por amor. Por eso cuando entendemos el concepto de siervo en el Nuevo Testamento, siempre tenemos que entenderlo como servicio en amor. Nadie está obligado a servir a Dios, lo hacemos por amor. Por eso vivimos en el tiempo de la gracia. Amén. Versículo 2 dice que Él, hablando del Evangelio, que Cristo, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo tiene en claro algo muy fundamental, y es que el Antiguo Testamento sirve para traer a luz ahora, a nuestro tiempo, el tiempo de la gracia, y confirmar todo lo que ya conocemos dentro de la fe cristiana. Es decir, aquel que comprende la ley, aquel que comprende el Antiguo Testamento, aquel que comprende los profetas, llegará a chocarse con Cristo de todas formas. Porque Cristo es la luz, Cristo es el centro de los antiguos textos. Dice el versículo 3, las Santas Escrituras expuestas por los profetas tenían la intención de alumbrarnos o de traernos ¿a quién? A Cristo mismo. Dice el verso 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia. ¿Ven la línea de tiempo? Dios, por medio de los antiguos escritos, nos revela y nos habla acerca del Evangelio y de Cristo. Luego del Evangelio y de Cristo venimos nosotros a recibir, ¿qué? La gracia de Dios. Y en el caso de Pablo, la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y en el verso 7 ahí aparecemos nosotros en esta cadena o en esta línea histórica. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, Romanos es una carta fundamental, ¿sí? Ahora, Roma tiene una injerencia histórica muy importante, tiene 1 millón y pico de habitantes en este entonces, y lo más interesante es que muchos de estos habitantes son esclavos. Por eso Pablo va a hacer mucho énfasis en algunos capítulos de Romanos en cuanto al servicio, en cuanto a la esclavitud, ¿sí? Otra cosa que hay que comprender acerca de Romanos es que cuando Pablo escribe a esta iglesia, ¿sí?, Pablo jamás la había visitado ni tampoco la conocía. En otras palabras, no se estima que Pablo haya fundado la carta a los romanos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos al versículo 11, capítulo 1, versículo 11.
Ahora voy a seguir un poco con el módulo. Dice el versículo 11, porque deseo verles para comunicar algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea que más allá del ministerio asombroso de Pablo, se estima que Pablo escribe esta carta después de que 25 años se predique el Evangelio, o sea que eso es después de casi su tercer viaje misionero, o sea que Pablo ya era una eminencia en la iglesia. Sin embargo, él resalta algo muy importante, que tiene una fe común dada por Dios, al igual que Dios me la dio a mí y te la dio a vos. En otras palabras, no hay una superioridad ministerial ni espiritual en Pablo, ¿sí?, contra la iglesia. En otras palabras, no existen niveles de espiritualidad, de cristianismo. Yo no soy más cristiano que vos. Lo que sí existe en todo caso, es gente que busque más de Dios que otra. Entonces, obviamente, la manifestación por ahí es otra. Pero la unción, en otras palabras, es dada por Dios para todos de igual manera. Dios no da su espíritu por medida. Eso es lo que debemos comprender. Otra cosa muy importante es que vamos a encontrar en el lenguaje de Pablo la palabra deseo. Yo deseo hacer esto, yo deseo aquello. Es una persona que planea, como todos nosotros, sin embargo es una persona que planea sujeto a la voluntad de Dios. Hay dos extremos en los cuales no podemos caer. Punto número 1, planear y creer que todo nos va a salir de nuestra manera y como nosotros queremos, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y el otro extremo es, obviamente, no tener planes, no desear, ¿cómo les puedo explicar? No anhelar, en el caso de Pablo, visitar una iglesia, no anhelar estar con los hermanos, no anhelar las cosas que son netamente espirituales, etcétera, etcétera. Esos dos extremos, ¿verdad?, son los que debemos equilibrar. Santiago, por ejemplo, hoy no lo vamos a ver, pero Santiago habló mucho de esto. Él dijo, vamos ahora aquellos que dicen que mañana iremos, triunfaremos, haremos esto y haremos aquello, cuando ni saben lo que será el día de mañana. En el lugar de eso tendrían que decir, si el Señor quiere, haré esto o aquello, ¿verdad? Entonces miren lo que le pasa a Pablo en el versículo 13. Él confiesa y dice, muchas veces me propuse ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, ¿qué? Estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La intención de Pablo era visitar la iglesia. De hecho, fue varias veces esa intención, pero obviamente no se dio. ¿Por qué no se dio? Porque Pablo fue estorbado, porque quizá no era el tiempo, porque Dios no quería. Pero eso no quita que Pablo sea un humano y tenga deseos. Verso 16. Aquí comienza el mensaje central de Romanos. El propósito de Romanos es afirmar categóricamente el fundamento de la salvación por gracia y la vida de santificación en Cristo Jesús. Lo que va a hacer Pablo no solo es enseñar acerca de la salvación y santificación, sino que va a demoler un montón de mitos que existían acerca de la salvación y de la santificación. Un montón de interpretaciones que el mismo hombre religioso se hacía en aquella época. Una, por ejemplo, hasta puede estar presente el día de hoy. Yo voy a ser salvo porque hice tal cosa. Yo voy a ir al cielo porque me lo merezco. Yo hice tanto bien y sirvo tanto a Dios y voy tanto a la iglesia que eso me hace más capaz de ser salvo que vos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso se conoce básicamente como moralismo también, o meritocracia en otras palabras. Dice el versículo 16, aparte y teniendo en cuenta lo que es el mensaje central, que es a favor del Evangelio. Romanos se escribe en el año 57-58, posiblemente desde Corinto, ciudad donde se encontraba Pablo en aquel momento, aunque otros dicen que desde Jerusalén. No hay mucho de acuerdo en esta postura, pero yo se lo digo para que lo tengan en cuenta en cuanto a la historia o el contexto de Romanos. La palabra clave en Romanos es justicia o justificación, si quieren anótenlo, justicia o justificación. Nos vamos a chocar en Romanos con una verdad fundamental que hoy en día mucho no se está hablando en las iglesias, o por lo menos en los videos que suelo ver yo,
Y es que la palabra justificación es pegada o es asimilada como algo ya concreto en la vida cristiana. Ahora, ¿qué significa justificación? Escuchen esto. El acto legal de declarar a una persona justa y tratarla como tal. En otras palabras, Romanos va a decir categóricamente que en Cristo estamos justificados. O sea, somos justos para con Dios. Ahora, eso hay que tratar de equilibrarlo con la idea de que en realidad somos pecadores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, Romanos nos da la clave. El problema es que si yo no entiendo la doctrina de la justificación, o me voy a condenar al extremo, ¿sí? No creyendo en la salvación que Cristo me otorgó, sino creyendo en mis propias obras, ¿sí? O me voy a ir por las ramas y voy a caer en la gracia libertinaje, que entiende que en Cristo yo ya soy santificado, viva como viva y haga lo que haga. El verso 16 dice, en cuanto al Evangelio, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios, es un mensaje divino que concentra la potencia de Dios para convertir, para manifestar la gloria del Señor Jesucristo. De tal es así que Pablo, por ejemplo, en Filipenses, dice que no le interesa, en otras palabras, con qué intención se predica, sino que lo importante es que se predique el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia o la palabra de Dios tiene vida en sí mismo. No importa que la hable un pecador, no importa quién la predique y cómo la predique, el Evangelio puede lograr su cometido. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio hasta el día de hoy convierte a la gente y es la principal misión de la iglesia es llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo único que transforma la vida de las personas. Toda iglesia que tiene alguna actividad social debe entender esto. Lo único que transforma es el Evangelio. Todo lo demás puede hacerle bien al hombre, de hecho debemos hacerle bien al hombre, pero no puede transformar el corazón, solamente el Evangelio. Ahora Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio y a la vez también cuando vemos, por ejemplo, la carta a Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo a no dejar de predicar la palabra. Ahora, tenemos que entender algo. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero si un doctor encuentra la cura para el cáncer o para el SIDA, yo no creo que le daría vergüenza exponerla, ¿o no? No, yo sé cómo salvar a miles de personas, pero me da vergüenza decirlo. Saldría en cualquier noticiero, ¿no? En cualquier comunicado que se puede salvar a la gente. Ahora, ¿por qué nosotros tendemos, como Pablo afirma, a avergonzarse o avergonzarnos? Porque lo que tenemos que entender es que la reacción de la gente no siempre es la misma, no siempre es buena. ¿Por qué? Porque tiene que haber una convicción de pecado para que el Evangelio resplandezca en el corazón del hombre. En otras palabras, la gente está enferma pero no lo sabe. Hasta que Dios no convence de pecado, la persona no cree necesitar a Cristo. Cree que por ahí en algún momento de su vida va a venir, cree que en algún momento por ahí lo acepta, cree que lo necesitará en un momento más difícil de su vida. Ahora él está bien, por así decirlo, ¿no? Es parte muchas veces de lo que hoy enfrentamos como sociedad. Por eso digo, el Evangelio es la perla preciosa hallada por aquel que reconoce ser pecador. En contrapunto a eso, Jesús en Mateo 7 dice, no den perlas a los chanchos. ¿Por qué? Porque si no cambia nuestra naturaleza, nunca jamás podremos admirar el Evangelio tal como es. Ahora, el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. El resultado de que la salvación o el Evangelio ha resplandecido es una fe puesta por Dios en el corazón de cada hombre. La fe es un don, después lo vamos a ver. Ahora, fíjense la línea de tiempo que utiliza Pablo. Dice primeramente, ¿a quién? Al judío, pero también al griego. O sea, el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación, nace en el seno de los judíos, por eso Pablo dice primeramente, pero es hacia todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Nunca Dios hizo distinción alguna en cuanto al Evangelio de nación, de raza, de tribu, etcétera, etcétera. Pero nosotros, siendo humanos, muchas veces tenemos prejuicios. Y creemos saber para quién es el Evangelio, quién se merece el Evangelio, etcétera, etcétera. Bueno, contra eso vamos a luchar. La iglesia primitiva luchó contra eso. Terminaron en un concilio, por allá por Hechos capítulo 15, donde casi se matan por el hecho de que a ver si nosotros
siendo argentinos podíamos escuchar el Evangelio, o si Dios solamente era para los judíos. Por eso Pablo afirma, primeramente para el judío, pero también para el griego. Verso 17 dice algo tremendo que va a tratar y va a girar en torno a varios capítulos de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué contiene el Evangelio de importante? La justicia de Dios. ¿Y cómo se revela? Por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivimos dentro de la justicia de Dios? ¿Cómo podemos declarar que somos justificados por Dios? Solamente por la fe. Nadie en su juicio, su sano juicio, puede decir que yo, por ejemplo, yo fui justificado por mis obras. Gracias. Yo fui justificado porque me comporté bien. Siempre la justificación y el Evangelio resalta la fe, porque es por fe y es para fe. La carta de los Romanos tiene muchísima influencia en la historia. Tal es así que el versículo que acabo de leer, el justo por la fe vivirá, transformó la vida de Martín Lutero, que fue el reformador de la iglesia, y no solamente eso, hablando de historia, reformó y cambió toda Europa. Siendo un monje, se condenaba porque no podía él reconciliar la santidad con su propio corazón. Martín Lutero declaró que era un hombre que odiaba a Dios siendo monje, porque decía, Dios es malo, Dios no puede hablarme de santidad cuando yo estoy totalmente pervertido, lleno de pecado y de maldad. Se registra también en la historia que Martín Lutero se confesaba 3 horas al día. Nadie entiende el pecado mejor que Martín Lutero. 3 horas al día diciéndole a su mayor todo lo que pensó mal, todo lo que hizo mal, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el pastor con un hombre así? Bueno, 3 horas al día le tenés que dedicar, Cuando Lutero leyó este versículo, el justo por la fe vivirá, se transformó su corazón. Ahí él entendió que no era por sus obras, era por la fe. Y esa fe lo transformó, que obviamente después vienen las obras. Las obras son el fruto de ser transformado en Cristo. Eso significa que sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios, por más que hagamos, siempre vamos a tropezar y no vamos a encontrarle sentido al Evangelio. Pero ya teniendo a Cristo, teniendo la gracia, teniendo el Espíritu Santo, aunque tropecemos, tiene totalmente sentido ser cristiano. Esa es la gran transformación de la justificación. El justo por la fe vivirá. Verso 18. Pequeña tarea tiene Pablo en estos capítulos siguientes hasta el 4, dejar a toda la humanidad bajo el justo juicio de Dios. Es decir, exponerle a cada grupo, en ese momento de seres humanos, de conceptos, de pensamientos, etcétera, etcétera, que nadie estaba por encima de otro. Delante de la justicia de Dios nadie se puede presentar. Esa es la tarea de Pablo. Y arranca Pablo en el versículo 18 teniendo un concepto claro acerca de la ira. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hay algo que debemos entender en estos tiempos donde se nos habla de un Dios de amor, que no está mal, la Biblia dice que Dios es amor, pero se quita responsabilidad muchas veces como cristianos y como iglesia a otro concepto de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el autor de Hebreos dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Dios tiene justicia y es una justicia divina y perfecta por la cual ningún hombre puede alcanzarla. Por eso existe el propósito del Evangelio y de la gracia. El verso 21 dice, este primer grupo al que Pablo apunta es el grupo que piensa, por así decirlo, es el grupo egocéntrico, que su ego está primero que todo, ¿sí? Y es el grupo, por así decirlo, que manifiesta una espiritualidad, pero lejos de Dios. Usted me dirá, ¿cómo se manifiesta una espiritualidad lejos de Dios? Practicando alguna religión, practicando algún estilo de vida, efectuándole poderes de salvación, de santificación, poderes ritualistas, la vida de un religioso, en otras palabras, ¿no? Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí la palabra conocer no es la misma que utilizamos para confesar nosotros haber conocido a Dios. Porque el conocer a Dios, conocer a Cristo por medio del Evangelio, me lleva a glorificar a Dios y no a desecharlo. Aquí la palabra conocer tiene que ver con un concepto religioso, o sea, un concepto de enseñanza, un concepto en donde a través de la naturaleza yo veo la obra de Dios. Todo ser humano sabe que hay un Dios, todo ser humano sabe que hay un Dios, pero eligen muchas veces negarlo.
O eligen apartarse, o eligen darle la espalda, o eligen cambiarle de nombre, de naturaleza, etcétera, etcétera. Por eso dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Eso quiere decir que se volvieron orgullosos, se volvieron necios contra la verdad. ¿En sus qué? En sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Otra palabra que se puede usar acá para entender más es oscurecido. ¿Sí? La mente, el corazón del hombre está oscurecido. ¿A causa de qué? A causa de que el Dios de este siglo cegó la mente para que no resplandezca la luz del Evangelio. Verso 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron, verso 23, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es tremendo porque Pablo apunta a aquel grupo que humanamente, por la evolución misma de la sociedad, ha centralizado su espiritualidad en hombres, en animales. Para que se den una idea, por ejemplo, en Egipto las deidades eran animales, ¿no? En Roma mismo, en el Imperio Romano, se adoraba a los hombres. Había estatuas, había imágenes del César, del Augusto, de los emperadores. Prácticamente eran reconocidos como deidades. De la misma manera, las deidades griegas tenían figuras de hombres, diosas, dioses. Entonces cambiaron la gloria de Dios y le atribuyeron esa gloria, esas gracias, ese propósito de vida a estas entidades mismas de la naturaleza. El verso 24 contiene uno de los peores juicios de Dios, por así decirlo, y es el siguiente: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es tremendo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y el versículo 28 vuelve a remarcar este juicio y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso existe en el cristianismo el arrepentimiento. Pero cuando no hay arrepentimiento y yo quiero acercarme a Dios de alguna forma sin arrepentimiento, no sirve. Sin fe no sirve. Todo lo que me da el Evangelio tiene un solo propósito: acercarme a Dios, reconciliar al hombre para con Dios. Otras cosas no sirven. Entonces esta idea que se tenía en aquel tiempo de buscar una espiritualidad o buscar a un Dios universal, entre comillas, a través de la naturaleza, a través de la misma humanidad, etcétera, etcétera, es un camino desviado. La Biblia sigue diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y a ese justamente exalta el Evangelio, el único camino para llegar al Padre. Ahora, básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es muy fuerte, pero es así. Cuando vos querés hacer la tuya, lo peor que te puede pasar es que Dios te permita hacer la tuya. Te entrega. Esa palabra entregar significa dejar. Un día estás sintiendo en tu corazón que lo que estás haciendo está mal, que va en contra de la voluntad de Dios, pero lo seguís practicando, y un día te das cuenta que lo practicás y ya no sentís culpa, no sentís nada. Y vos ahí decís, ya está, soy libre. No, volviste a ser esclavo. ¿Qué es la diferencia o cuál es la diferencia? Que nosotros, al tener el Espíritu Santo, hacemos algo mal y automáticamente nos damos cuenta. Y ahí podemos alojarnos en el arrepentimiento. Pero cuando Dios me entrega a mi propia mente reprobado o a mis propios deseos, ya ahí se complicó mucho la situación. El capítulo 2 apunta a otro grupo aparente de personas que han existido y existen hasta el día de hoy. Y cuidado, hermanos, todos podemos tener algún concepto equivocado en estas cosas. El justo juicio de Dios es el título del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable. Eso significa que el hombre no tiene excusas. Es lo que Pablo está diciendo. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Básicamente siempre hubo gente en la humanidad o en la historia que le gusta compararse. ¿Sí? Por ejemplo, el moralismo siempre busca la comparación. Es decir, Dios es un Dios que castiga a borrachos, a ladrones y asesinos.
punto final. Yo me levanto a la mañana, yo trabajo, yo hago esto, yo soy un hombre bueno. Ese es el moralismo. A esa gente más difícil es a veces predicarle el Evangelio. Sabemos, dice el verso 2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, el pecado está en el corazón de cada ser humano, no importa la manifestación que tenga, todo aquel que viva a espaldas de Dios es un pecador. Tiene la naturaleza caída, es propenso o está propenso a pecar todo el tiempo. Lo que pasa es que es más fácil encontrar a alguien peor que yo. Porque si me comparo con alguien que es peor, dentro de mi misma mirada, quizás yo zafe o quizás me pueda escapar del juicio de Dios. Por eso el verso 3 que dice, y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, el que emplea este juicio, ¿sí?, la Biblia lo dictamina como un juicio hipócrita. Es el mismo juicio del que habla Jesús en Mateo 7. ¿Cómo vas a quitar la paja en el ojo ajeno y no vas a echar de ver tu propia viga? Aquel que comprende o ve el Evangelio, ¿cómo? Yo soy el limpio, el justo, el salvo, yo estoy en santidad y tengo que rescatar a los otros que son pecadores, inmundos, etcétera, etcétera. No ha comprendido la luz del Evangelio. ¿Me siguen? Por eso Mateo 7 dice, no juzgues para que no seas juzgado. Aquí salta otra pregunta que hoy no la podemos hablar y hoy el otro día lo debatíamos con el pastor Daniel. ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? La Biblia lo que condena es el juicio hipócrita, tanto en este pasaje como en Mateo 7. Ahora, si uno va a Juan capítulo 7, encontramos que podemos juzgar, no según las apariencias. ¿Qué significa juzgar dentro de los parámetros bíblicos? Significa diferenciar, ¿sí?, o en otras palabras, discernir qué obra agrada a Dios y qué obra no. Y eso va más allá de las personas. ¿Me explico? Lo que nosotros no podemos hacer es dictaminar un juicio sobre la persona, enviándola al infierno, por ejemplo. Pero sí puedo juzgar si la persona hizo bien o hizo mal. De hecho, muchas veces estamos mal por no juzgar, es decir, por no darnos cuenta qué ejemplo seguir. La Biblia dice que por los frutos vamos a conocer a las personas, su accionar, ¿sí?, y vamos a tratar de imitar a aquellos que hacen el bien y vamos a tratar de no imitar a aquellos que hacen lo malo. Ahora, el verso 4 revela algo grandioso dentro del Evangelio y quiero que lo escuchen bien. Es una pregunta de parte de Pablo. Dice, o menosprecias, lo que quiere decir, tienes en baja estima o tienes por menos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Es decir, vos menospreciás lo bueno que ha sido Dios con vos, todo lo que te da, ignorando, escuchen esto, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es tremendo porque esta gente cree que lo que hace, ¿sí?, lo que hace lo lleva a ser merecedor de que Dios sea bueno para con él. Es decir, a mí me va bien, Dios me trata bien porque yo hago bien las cosas. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, todo eso que Dios te da por gracia, te tiene que seguir guiando y seguir insistiendo en que lo único que tiene que estar presente en nosotros es el arrepentimiento, es haber cambiado nuestra mentalidad. No es Dios me está dando a mí porque yo actué bien y Dios no te está dando a vos porque vos actuaste mal. No funciona así el Evangelio. Y estoy hablando del Evangelio, no lo que es posterior a la vida cristiana, que tiene que ver con sembrar y cosechar, etcétera, etcétera. En sí mismo, la naturaleza del Evangelio no contiene ninguna pizca de merecimiento por parte del ser humano. Pablo trata de tirar abajo todos estos conceptos una y otra vez. Lo bueno que ha sido Dios conmigo es para guiarme al arrepentimiento. No es para que yo diga, qué bueno fui yo y cómo Dios me recompensó dándome el Evangelio. Dios necesitaba de mí, por eso yo estoy aquí en la iglesia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira. Tremendo. Dios es el que va a pagar, según lo que dice Pablo en el verso 6, a cada uno conforme a nuestras obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El verso 17 del capítulo 2, voy medio apresurado, dice lo siguiente: los judíos y la ley, es el título. Pablo puede hablar con esto y de esto con mucha autoridad. Pablo fue judío, ¿sí? También tuvo la ciudadanía romana, tuvo educación griega, así que es un combo de todo lo que pasaba en aquella época. Quizá no haya hombre quizás más capacitado que Pablo en aquel momento para hablar de este tipo de cosas. Dice el verso 17: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Este grupo al que Pablo va a apuntar es el grupo obviamente que se apoya en la religión o se apoya en confesar a Dios. Dice el verso 18: y conoces su voluntad y eres instruido por la ley y apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, o sea, de los ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En otras palabras, verso 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí una palabra clara. Tú que confías que eres aquello, que eres esto, que eres lo otro. Esta palabra me hace acordar al fariseo, ¿se acuerdan que se comparaba con el publicano en la oración? Que decía, gracias a Dios porque yo no soy como este, sino que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Confiar en uno mismo o en las obras que hace uno mismo, ¿sí? Tarde o temprano lleva a un desvío donde me pone a mí mismo, o me pongo yo mismo en un lugar que no me corresponde. Todo sigue siendo obra de Cristo. Una vez convertido, una vez trabajando en la obra de Dios. No es confiar en lo que yo hago, es confiar en lo que Cristo puede hacer. De hecho, saliendo un poco del tema y tratando de ser parciales, cuando hablamos netamente de lo que hemos hecho para el Señor, ¿cuántas cosas podemos decir tuvieron un buen resultado? O tuvieron el resultado que nosotros esperábamos. Quizás podemos decir pocas o muchas, pero lo más importante es que han tenido el resultado que Cristo quiso. Verso 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. A mí me gusta quitar el título judío en este capítulo y poner el título evangélico, porque prácticamente es una descripción de aquellos que toman el evangelio como una religión. El verso 25 es lo central de este pasaje y dice lo siguiente: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo no apunta a lo que te ha pasado físicamente, hablando de los judíos y de la circuncisión, sino que apunta al corazón. ¿En qué se enfoca la religión? En lo externo. ¿En qué se enfocaban ellos? En lo externo, en su circuncisión. Al octavo día, cualquier niño que nacía entre los judíos tenía que ser circuncidado. Esa era la señal de la entrada al pacto. Entonces estos judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios solamente y netamente porque nos circuncidamos. Pero si caían en algún pecado o hacían algo que estaba mal, se refugiaban en la circuncisión para decir, no, nosotros ya somos escogidos. Entonces hay actos religiosos que hacemos hasta el día de hoy en donde nos enfrascamos a veces y nos cubrimos, como diciendo, no, pero yo hago esto, no, pero yo hago aquello. Y Dios sigue viendo nuestro corazón. En otras palabras, si venís a la iglesia 3 veces por semana, pero en la calle no sos cristiano, no te podés escudar en el acto solo de venir a la iglesia. A veces congregarme o a veces ayudar a alguien es la circuncisión en estos días. La circuncisión, tal como la usaban los judíos, es la protección religiosa en cuanto a no cambiar mi estilo de vida. No, hermano, pero vos estás haciendo esto mal. No, pero yo voy, el domingo estoy. No, pero esto te tenés que fijar. No, pero yo canto. ¿Ven? Siempre, ¿por qué? Porque es el amparo del religioso, las obras mismas, ¿no? Religiosas. No importa cómo viva, yo fui a Luján. Vamos a encontrar esto hasta el día de hoy. Y ellos se amparaban en el acto de la circuncisión. Pero Pablo les dice algo, si no cambian su vida y se comportan y no se comportan como cristianos, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión, o sea, no tiene valor alguno.
dentro del Evangelio. El capítulo 3, verso 9, nos da el diagnóstico de esta línea que utilizó Pablo para explicarnos cómo cada parte de la sociedad quedó bajo el justo juicio de Dios. No hay justo, dice el título, no. Dice, cuando Dios nos mira, no ve en nosotros ninguna justicia. Pero cuando nos mira en Cristo, no ve un mejoramiento, sino que ve perfección. Esto es tremendo. Mucha gente no lo puede comprender, ni yo lo puedo entender, le soy sincero, pero yo lo creo por fe. Cuando Dios nos mira, ve a Cristo en nosotros. No ve algo que va mejorando, eso lo vemos nosotros como humanos. Podemos decir que todos los días vamos mejorando, todos los días nos vamos perfeccionando, todos los días vamos hacia la meta, ¿sí? Pero Dios me ve consumado, Dios me ve perfecto en Cristo Jesús. Esa es la gran doctrina de la justificación. No hay justo ni a un uno, plantea lo siguiente en el verso 10, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este es el dictamen que da Pablo a toda la humanidad. Antes del Evangelio no hay justo ni a un uno. Adoren lo que adoren, se muevan como se muevan, crean lo que crean, juzguen a quien juzguen, se circunciden o no se circunciden, sean religiosos o no, no hay justo ni a un uno. ¿Dentro de qué? Dentro de lo que es la justicia de Dios. Obviamente hay gente que le hace mal a la sociedad y hay gente que le hace bien en todo caso a la sociedad. Hay diferentes consecuencias, hay diferentes estilos de vida, pero desde el punto de vista de Dios no hay alguien que alcance su propia justicia. Hubo un solo hombre en la tierra, y va a haber un solo hombre en la tierra por todo el resto de la humanidad, que alcanzó la justicia de Dios. ¿Saben quién fue? Jesucristo. No hay otro. No hay otro que alcance la justicia de Dios. Por eso, este capítulo y esta parte es central que la entendamos como un diagnóstico anterior a la conversión. Porque yo noto a veces que hasta la misma iglesia se la trata con estos versículos. Ahora yo le voy a leer algo y quiero que por favor preste atención y me responda si este versículo o esta línea de versículos responde a lo que somos como iglesia. Presta atención. No hay quien busque a Dios. ¿Qué hacemos acá? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Lindo mensaje, ¿no? Pablo, anotalo para el domingo. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no conocieron camino de paz. ¿Realmente creemos que esta es una descripción de la iglesia o es una descripción del ser humano antes de conocer al Evangelio? Es anterior. Porque si yo no entiendo que soy justo delante de Dios por la obra de Cristo, no por mis obras, esa es la doctrina de la justificación, ¿cómo voy a vivir? Porque yo vivo por lo que creo. El justo por la fe vivirá. Si yo me creo pecador y creo que por naturaleza puedo seguir pecando y el amor de Dios me va a cubrir, nunca voy a cambiar mi vida. ¿Me explico? Es muy conveniente decirle a la iglesia, no es justo ni a uno, usted no es justo, hermano, siga haciendo lo que hace, total, nadie va a alcanzar la justicia de Dios. Ahora, este pasaje no tiene esa centralidad. Lo que tiene es diagnosticar y decir claramente, no hay nadie que alcance la justicia de Dios antes del Evangelio. Pero ahora, dice el verso 21, sígame ahí, la justicia es por medio de ¿qué? De la fe. Este es el plan maravilloso de Dios. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado ¿el qué? La justicia de Dios. Es decir, en otras palabras, que la ley contiene la justicia de Dios. ¿En qué sentido? En diagnosticarle al hombre que nunca va a llegar a cumplir esa justicia. Pero la justicia que viene en el Evangelio, que es por medio de la fe, no solo hace que el hombre comprenda eso, sino que le da la salida al hombre. Que la salida justamente es Cristo. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Yo aquí en el módulo tengo anotado lo siguiente. Un asesino, escuche bien, un asesino puede estar en el fondo de una mina, mientras que nosotros estemos en la cima de la montaña. Con todo, no estaremos en mejores condiciones que él para tocar las estrellas.
No podemos alcanzar la justicia que demanda Dios por creernos buenos. Ningún hombre podría llegar, ¿o no? Hay hombres que lo han intentado, pero... Verso 24 dice que Cristo, mira lo que hizo, siendo justificados, como dice ahí, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay nada que pagar, no hay nada que aportar. Por eso el Evangelio a veces contrarresta mucho la religión o ofende mucho a las personas. Y casi nunca a las personas nuevas, sino a las que tenemos muchos años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque en otras palabras, lo que dice aquí es que todo es por gracia. La justificación es por gracia. Es gratuita. No hay nada que aportar a la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es porque consumado es. No puedo agregarle ni quitarle. No necesito algo más. Dice, hablando de Cristo, a quien Dios puso en el versículo 25 como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la propia justicia de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este es un principio en la predicación evangelística de Pablo. Siempre exaltarle al hombre que pudo vivir un tiempo en la bondad de Dios, que Dios ha pasado por alto los pecados, dándole la oportunidad a la hora de la predicación del Evangelio de venir a los pies de Cristo. Verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y el capítulo 4 nos da el ejemplo de Abraham. ¿Cuál es el ejemplo de Abraham? ¿Por qué Pablo usa el ejemplo de Abraham? El ejemplo de Abraham es que su vida tuvo que girar siempre en torno a la fe. Dios le prometió algo básicamente imposible, y es más, Abraham murió sin ver la tarea completa. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que su descendencia iba a ser ¿cómo? Como las estrellas. Tenía casi 100 años, su mujer estéril. La vida de Abraham tuvo forzadamente que girar en torno a la fe. Ahora, Pablo utiliza la figura de Abraham porque mayormente se cree que la iglesia de los romanos eran judíos. Digo mayormente y no todo, porque en Romanos 14 vamos a ver que había algunos romanos, algunos gentiles dentro de la iglesia, ¿sí? Pero mayormente eran judíos. Por eso Pablo les puede hablar de la ley, les puede hablar de Abraham y ellos comprender qué se les está hablando. Ahora, si bien Pablo no fundó la iglesia, hay una pregunta que tiene que resaltar en estos capítulos que hemos visto. ¿Por qué le habla a una iglesia como si fuera madura? ¿Por qué le da tantos datos bíblicos? ¿Por qué les habla tan pesadamente? Bueno, hermanos, no es una iglesia nueva. Se cree justamente que esta iglesia la fundan personas romanas que escucharon, ¿saben qué? Las maravillas de Dios, pero ¿saben cuándo? En Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando vino ese hablar en lenguas sobre la iglesia, que comenzaron a hablar otros idiomas? Bueno, las maravillas de Dios llegaron de alguna forma a varias naciones. Y se cree que algunos romanos que habían estado ahí conocieron a Dios, se convirtieron y después fundaron una iglesia en Roma. El verso 6 del capítulo 4 dice lo siguiente: como también David, cita a David, otro héroe en la fe para los judíos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿sin qué? Sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Básicamente profetizando el tiempo de la gracia, en donde Dios justifica sin la necesidad de las obras. ¿Por qué? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ese es el gran misterio que utiliza Pablo. Ahora, ¿cuál es el resultado, según lo que informa Pablo, de esta doctrina de la justificación? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. El título es Resultado de la justificación. Ven que no podemos profundizar nunca todo lo que dice Romanos, por eso estoy yendo muy por arriba, pero en su casa trate de repasarlo, ¿sí? El resultado de la justificación es el siguiente: justificados pues por las obras, ¿o por qué? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay dos medios. La fe puesta en ¿quién? En Jesucristo. ¿Cuál es el resultado? Paz. ¿Cuál es el resultado de estar lejos de Dios según los otros capítulos? Ira. ¿Se dan cuenta? Ira y paz. En el Evangelio, la justificación produce paz entre el hombre y Dios. ¿Por qué? ¿Porque la ira de Dios no existe? Sí que existe, hermanos. Pero dentro del Evangelio, la ira de Dios se manifestó una sola vez. ¿Saben cuándo? En la cruz. Eso dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino, o sea, cada uno quiso hacer la vida que quiso, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En otras palabras, hermanos, si usted está en la iglesia, la ira de Dios no te toca. De eso fuimos salvos, de la ira de Dios. Dios te puede castigar, Dios te puede corregir, etcétera, etcétera, como padre, pero nunca te va a tocar su ira. ¿Por qué? Porque hay paz para con Dios. Verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la gran obra de Dios también en cuanto a la justificación, que por medio de esta paz, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y ahora tenemos amor, pero no el amor humano, sino también el amor de Dios. Si te falta amor, el Espíritu Santo te lo puede dar. Porque Cristo, el verso 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Tenemos que entender algo también sobre la carta de Romanos para no darnos la cabeza contra la pared. Romanos plantea mucho la soberanía de Dios y la eternidad de Dios. Es decir, un Dios fuera de tiempo y fuera de espacio. El mensaje bíblico, o lo que por lo menos dice Pablo acá, está centralizado en el plan de Dios. La obra de Cristo es mucho más abundante que nuestro pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo pongo en una balanza y pongo mi fe en Cristo, siempre gana Cristo y no mi pecado. En el capítulo 6 el título dice muertos al pecado. Básicamente vamos a ver hasta el capítulo 14, así que ya nos vamos acercando a la mitad del libro. Romanos capítulo 6, continuamos con el título que declara muertos al pecado. Vamos a tratar de llegar hasta el capítulo 8, les prometo que vamos a ir un poco más rápido. En cuanto a la justificación por fe del capítulo 5, me gustaría leer una nota que tengo aquí en el módulo que dice lo siguiente, y es bastante chocante en cuanto a los dictámenes religiosos. Pero es una verdad hermosa porque nos da la esperanza en cuanto a la predicación. Dice, la persona que puso su confianza en Cristo hace una hora se encuentra tan justificado como el cristiano más viejo. Es tremendo. Jamás obtendremos un grado mayor de justificación que el que obtuvimos en el momento de recibir a Cristo. Hay una mala interpretación. De hecho, Judas nos profetiza que siempre va a existir la mala interpretación en cuanto a la gracia, ¿sí?, y al libertinaje. Pablo claramente aclara en el capítulo 6 y hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es lapidaria, es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La doctrina de la justificación, de la salvación, de la santificación, toda la obra de Cristo en nuestra vida tiene el propósito de que ya no vivamos bajo el pecado o esclavos del pecado. Eso hace que nosotros estemos muertos hacia el pecado. La figura de muerto significa que no puede haber reacción ninguna en nosotros hacia el pecado. Eso no quita que haya tentación, eso no quita que el pecado a veces nos venza. Lo que sí está dictaminado es que nosotros tenemos claramente una posición tomada. Hemos muerto al pecado. El problema es que en nosotros el pecado no está muerto. En otras palabras, cuando Cristo dijo tomen la cruz y síganme, en ese momento tomar la cruz era morir. Ahora, no es algo literal, es una decisión.
La santificación completa en nuestro ser, cuando ya no reine por completo el pecado en nosotros, va a ser cuando partamos con el Señor. O sea, hay una lucha continua, hay una batalla diaria en la vida de cada cristiano. Ahora, ¿en qué se manifiesta la gracia? En que existe esa batalla. Y usted mira cómo se manifiesta la gracia en que existe una batalla. Si existe una batalla, hay dos partes que están chocando. Eso, antes de la gracia, no sucedía. ¿Saben por qué? Porque la Biblia declara que éramos esclavos del pecado, que no teníamos ninguna chance, ninguna posibilidad de combatirlo o de decirle no. La gracia trae la libertad cristiana, ¿sí? Que no es una libertad para seguir comportándome mal, sino que es una libertad para elegir por la santidad de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento hay mandatos a cumplir hacia nosotros. Por eso Dios nos pide que hagamos cosas. ¿Por qué nos pide? Porque ahora sí las podemos hacer. En Cristo las podemos hacer. Antes es imposible, porque somos esclavos del pecado. Nuestra naturaleza responde al pecado, no a las cosas que son espirituales. Por eso existe en el Evangelio lo que nosotros llamamos la conversión. Cuando una persona nace de nuevo, significa que nace, que es una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Ese niño espiritual va a crecer y va a ser un hombre espiritual maduro que puede llevar a cabo una vida cristiana luchando contra el pecado. El verso 3, Pablo hace recordar o trae a memoria un acto que quizás los que estamos aquí en mayoría lo hemos hecho. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es un compromiso de morir al pecado, ¿sí? Ser resucitado, o sea, tener una nueva vida y llevarla a cabo. Ahora, cuando Lutero se bautizó, él dijo una frase tremenda. Él dijo, yo me bauticé, pero descubrí que mi viejo hombre, él usó una palabra bastante fuerte que la voy a usar, descubrí que el maldito sabe nadar. En otras palabras, él se bautizó en agua y después se dio cuenta que su lucha contra el pecado continuaba. Por eso el bautismo sigue siendo un simbolismo. El tema es que ya tenemos un compromiso de seguir al Señor y luchar contra el pecado. ¿Por qué sirve entender esto? Porque hay gente que no se quiere bautizar por miedo a después pecar. Eso va a pasar siempre. Por eso es una decisión en fe, más allá de la obediencia al bautismo. El verso 12, Pablo incita de nuevo y dice lo siguiente: no reine, que no tome señorío el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcas en sus deseos. Existe una posibilidad de ahora vivir en santidad. No la desaproveches. En la gracia no puede reinar el pecado en nuestros cuerpos. Y fíjense, aquí hay algo claro en cuanto a la santidad. ¿Qué es poner en acción la santidad de Dios? Lo que dice Pablo aquí. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, el arrepentimiento y la santificación funciona de esta forma. Así como presentaste tu cuerpo para hacer el mal, ahora presentalo para hacer el bien. Ese es el cambio de vida que nosotros hacemos o tratamos de hacer todos los días. Por más mal que te sientas por haber hecho lo que hiciste, tenés que correr a orar. El diablo te va a decir no podés, no te presentes, ya perdiste la oportunidad, etcétera, sos un hipócrita, etcétera, etcétera. Todo eso no sirve. Tenés que ir, tenés que presentar tu cuerpo igual. Depender de la gracia de Dios. Contrarrestar lo que entendemos como bien, contrarrestarlo contra el mal. Porque naturalmente jamás vamos a vencer la maldad. Pero en Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. En el capítulo 7 tenemos una analogía tomada del matrimonio. Esto es interesante porque Pablo no estuvo casado. Para los que no sepan, Pablo tuvo el don de continencia, no necesitó tener mujer. Los otros apóstoles en su mayoría sí. Dice el verso 3, escuchen esto: así que si en vida del marido, ¿sí? Si en vida del marido se uniera a otro varón, está hablando de la mujer, será llamada ¿cómo? Adúltera. Pero si su marido muere,
es libre de esa ley. Hoy en día, según lo que me contó mi amigo que es abogado, y acá Cecilia nos va a ayudar, hoy en día creo que no sirve o no está en vigencia la ley del adulterio, ¿puede ser? Como que no se culpa si hay un acto de adulterio. Bueno, pero en esta época sí, ¿sí? Eras considerado adúltero si engañabas a tu marido. Pero en la analogía que hace Pablo en el verso 4, dice una frase lapidaria para aquellos que se apoyaban en la ley, ¿sí? Fíjense lo que dice: así ustedes también, hermanos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Tomando la analogía de Pablo, esto va a sonar fuerte, pero aquel que quiere guardar la ley o guardar algún aspecto de la ley, dependiendo su salvación de ese mandamiento o de ese guardar, escuchen bien, y también quiere estar con Cristo, está adulterando. O estás en Cristo o estás en la ley. Son dos pactos totalmente distintos. ¿Es fuerte o no? Es lo que Pablo está diciendo aquí. El verso 7 en el título plantea un problema que lo tenemos a diario, y es que el pecado mora ¿en qué? En nosotros. Y aquí está la lucha que el religioso no puede ver y no quiso aceptar en los días de Jesús. Hay un pasaje muy conocido en Mateo 15, quiero traerlo a referencia, que es que cuando Jesús se acerca a comer a un lugar con sus discípulos y ellos comparten la comida sin lavarse las manos, literalmente los condenaron. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? En ese momento la tradición de los ancianos decía que lavarse mucho las manos era parte de purificarse espiritualmente, limpiarse espiritualmente. Y Jesús le dijo muy claramente: lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, no es la mano sucia. Lo que contamina al hombre es lo que viene de adentro. El pecado está en nosotros. Las cosas del mundo son neutras. El problema somos nosotros. Por eso tenemos que entender Romanos para comprender que no hay un contexto que nos libre del pecado. No es me encierro en una montaña como pasó con los monjes y sucede hasta el día de hoy. Me encierro en tal lado, me voy a un retiro de no sé cuánto, esto que lo otro. Siempre te vas a chocar contra tu pecado. La única solución es Cristo. Verso 21, hay una ley que la vamos a... Todos creo que la vamos a interpretar o la vamos a experimentar en nuestro camino cristiano, y es: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál es la batalla más grande que tenemos? Contra nosotros mismos. Eso dice Pablo. Verso 24, ¿cómo nos sentimos? Fuera de la fe, ¿no? Estoy hablando. ¿Cómo nos sentimos? Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al capítulo 8 dice... el versículo 25, para darle un término, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Este juego de palabras a veces nos puede ayudar a entender que Cristo no es nuestro en cuanto pertenece a nosotros, somos de Él. El capítulo 8 habla de vivir en el Espíritu. De hecho, comienza con lo siguiente: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde se batalla esta lucha que hay entre el pecado y nosotros? En nuestra carne. Y no hablo del cuerpo físico, hablo de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Vivir en el Espíritu es contrarrestar la carne, ir en contra de los deseos carnales. Y para los que tal hacen, para los que luchan o para los que luchamos con eso, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Ahora, decir abiertamente ninguna condenación hay, sin interpretar este versículo por completo, es dar un mensaje equívoco, porque lamentablemente si nos apoyamos en lo que hacemos, encontraremos que hay condenación. Pero vuelvo a repetir, el justo, ¿por qué vive? Por lo que cree, por la fe. No podemos, ni en ningún momento podemos quitar los ojos de Cristo y ponerlos sobre nosotros. Automáticamente nuestra vida cristiana fracasa. No damos, no somos completos, no damos el target, no lo intentemos. Los ojos puestos ¿en quién? En Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. El autor, Él la inició, el consumador, Él va a terminar. La obra que comenzó en nosotros, Él la va a acabar. Nos va a ir perfeccionando. Pero nuestra vida tiene que ser por fe.
No por las situaciones que vivo, no por lo que me rodea, no por lo que yo siento que soy, no por lo que la sociedad dice que soy. Cristo me dice que yo soy coheredero del reino juntamente con Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Verso 13 del mismo pasaje. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice ahí? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, es una cuestión de enfrentar las obras, contrarrestar, vencer al mal con el bien. No vencer al mal por mis propias fuerzas, eso es imposible. Es por medio del Espíritu que batallamos. Y hay una palabra ahí que es morir, y yo quiero traerla a concepto porque creemos que morir es lo que todos vemos que pasa, pero morir tiene un concepto religioso, un significado religioso que tiene que ver con separarse de este mundo, por ejemplo. Cuando la Biblia habla de que Adán murió, o Dios mismo le había dicho que si comía ese fruto iba a morir, habla de que Adán se murió en cuanto a que se separó de Dios. Eso es lo que produce el pecado, la separación de Dios. Cuando hablamos de que el hombre está en pecado, estamos hablando de que está muerto en delitos de pecado, está separado de Dios. La muerte física es una consecuencia, pero en nuestra vida humana estamos separados de Dios. Eso significa estar muerto. El verso 14 dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la muestra o la prueba de que soy hijo de Dios? ¿De que hago todo bien perfectamente? No, de que hay una guía sobre mi vida. Siempre está Él para guiarme, siempre está Él para sacarme del fondo, siempre está Él para decirme qué hacer y qué no hacer. Siempre está Él. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. En contrapunto, ¿cuál es la manifestación de que no soy hijo? Todo lo que leímos en los primeros capítulos. Cuando yo vivo entregado a una manera de vivir que no es la que Cristo quiere y no siento ninguna condenación, ninguna culpa, etcétera, etcétera, es una gran señal de que estoy bajo la ira de Dios. Dios me entregó a mi propia mente reprobada y no me entregó a la doctrina, no me entregó a su propio Espíritu Santo. El verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu, escuchen esto, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que la oración no siempre depende de lo que vos digas. La oración depende de que el Espíritu interceda por vos. Y eso es con gemidos indecibles, ni siquiera te vas a dar cuenta. Por fe creemos que el Espíritu es mediador en nuestras oraciones. O sea que si te sentís triste, derrumbado, etcétera, etcétera, podés ir a Dios, no importa qué digas, lo interesante es pasar tiempo con Él. El Espíritu va a llevar a Dios tu oración, ¿sí? Más de lo que nosotros podamos expresar con nuestras palabras. El título del versículo 28 es Más que vencedores, con esto terminamos. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí viene la mirada soberana de Dios, que tiene que ver con que Dios llama a las personas a su propio amor. Y es increíble que en el Evangelio, con nuestra nueva naturaleza, podemos cumplir el gran mandamiento, que no tenía que ver con guardarme de algo o guardar algo, sino con amar a Dios y amar al prójimo. Porque a los que antes conoció, dice el 29, a estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Cuál es el propósito de mi llamado? Que Cristo sea formado en mí. Que Cristo sea formado en mí. La gente me tiene que ver y tiene que ver a Cristo. ¿Qué es la palabra predestinó? Aquí aparece la palabra predestinar. Predestinar es preparar algo previamente, o sea, previo al conocimiento que nosotros tenemos, previo a nuestro nacimiento. Por eso hablo de la soberanía de Dios. Y dice el 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, hasta ahí estamos viviendo nosotros, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea que el trabajo de Cristo en la cruz, ¿no?, completó totalmente la vida del cristiano, hasta la glorificación. ¿Qué quiere decir la glorificación? Cuando nuestros cuerpos sean glorificados.
tremendo. Comienza con el llamado, sigue con la justificación, toda nuestra vida hasta la glorificación. La salvación es completa para todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. El 33 dice, hay varias preguntas de Pablo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hay alguien que tiene la tarea específica en la Biblia de acusar. ¿Saben quién es? Satanás. Y el problema nuestro es que le creemos más que lo que le creemos a Dios. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Usted cree que a una condenación nos puede ganar o que alguien nos condene puede ganarle a la obra de Cristo? De ninguna manera. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Esta pregunta de Pablo invoca algo muy interesante en la vida del cristiano, y es que puede llegar a nuestra vida, estando en Cristo, todas estas situaciones. Es mentira, hermanos, que en el Evangelio se termina la persecución, el hambre, etcétera, etcétera. Hay tribulaciones, hay cosas de este mundo, y mientras estemos aquí vamos a tener luchas y vamos a tener pruebas. En otras palabras, no existe el Evangelio de pare de sufrir. El Evangelio lo que resalta es que nada nos puede separar del amor de Dios. Aunque pasemos situaciones de hambre, de desnudez, de persecución, de espada, de angustia. El problema, hermanos, es que cuando no entendemos la doctrina de la justificación, vivimos por lo que sentimos y no por lo que creemos. ¿Y cómo le hace sentir esta situación? Tribulación, hambre. ¿Usted cree que hay alguien feliz con esto? Y cuando la fe es sometida a lo que nosotros sentimos, ahí viene el error. Ahí viene el error. ¿Usted no nota que hay un evangelio que apunta a la sensibilidad hoy? Todo es sentir, todo es venir y recibir tu milagro, venir que Dios te hace esto, venir que Dios te da, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas las cosas ayudan hacia bien. ¿A bien de qué? A bien del propósito de Cristo, que es que estemos unidos a Él. Si Dios te hace pasar una situación difícil, es porque tiene el único propósito de acercarte más a Él. A veces no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la soberanía de Dios. No es que a veces hacemos algo malo y por eso enfermamos, algo malo y por eso estoy en angustia, etcétera, etcétera. Hay situaciones que nos desbordan que no tienen que ver con una consecuencia del pecado, tienen que ver con algo que Dios permite. Lo que pasa que a nosotros nos gusta más lo que dicen los amigos de Job que lo que dice Dios. Ni lo alto, el 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? No pudimos llegar hasta el final, pero llegamos hasta el 8. Vamos a continuar el jueves que viene, si Dios quiere. La centralidad de Romanos por lo menos ya la hemos visto, nos faltan detalles muy importantes, pero lo más importante es el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Oramos?